Muchísimas gracias, Pino. Muchísimas gracias, Martín. Gracias también a Paola, que no podía estar esta tarde aquí y ha realizado todas las gestiones pertinentes para que se dé el día de hoy. Y, por supuesto, muchísimas gracias al Foro de la Región por la invitación. Para mí es un placer, es un honor estar aquí y poder hablar de las altas capacidades, mirarlas de frente desde una perspectiva constructiva y avanzando, poco a poco, pero vamos avanzando. Como decía Pino antes, no es lo mismo la alta capacidad hace 15 años que ahora, y desde este aspecto pues vamos a ir enfocando y desgranando el tema. Vale. Pues vamos a mirarlas de frente y quería empezar la presentación en lo que ha cambiado. Si ponemos la campana de Gauss de la inteligencia, el grueso de la población, el CI, está en 100 y según avanzamos tanto a la derecha de la curva como a la izquierda, pues van cambiando los percentiles y el cociente intelectual. Cuando superior equivale a un CI de 120 superior, y ahí entramos en el mundo de la alta capacidad. Quería hacer la presentación, esta pequeña introducción, porque muchos de ustedes seguro que han recibido input de definiciones de superdotado, alta capacidad, talento simple, talento compuesto. Al final es lo mismo todo es, pues bueno, por lo menos saber las bases de que la alta capacidad a nivel psicométrico, porque ya avanzo que del siglo pasado, de los últimos 15, 20 años, ahora, antes la alta capacidad era meramente un CI, era solamente un número psicométrico. Luego ya fueron apareciendo autores como Garner y hablando de las 7 inteligencias, se empezó a hablar de otras facetas que no eran solamente un CI, y hablar de la inteligencia y de las altas capacidades como una potencialidad a desarrollar, porque la alta capacidad en sí misma no garantiza pues que vayas a tener el mejor trabajo, que vayas a tener éxito en la vida, sino que va a depender mucho también de qué orientación se le dé o no a esa alta capacidad. Los extremos de la curva, en general, son más vulnerables. En la alta capacidad se piensa que por tener un CI más elevado, pues a lo mejor no necesita excesivos recursos, y por el otro lado vamos hacia la discapacidad. La discapacidad necesita mucha ayuda, toda ayuda es poca, y en el otro lado de la curva, donde nos encontramos las altas capacidades, necesitan evaluarse, potenciarse para alcanzar lo máximo de cada persona. Ya la Constitución, en su artículo 27, vela porque la educación haga que se desarrolle la personalidad del ser humano en todo su esplendor. Aunque cada vez ya menos, pero quería hacer un breve repaso por los estereotipos que nos rodean muchas veces con el tema de la alta capacidad, y por desoxidar un poco y porque pues abramos un poco el foco y abramos un poco la mente. Cuando uno da una vuelta por internet y busca alta capacidad o superdotado, la mayoría de las veces aparecen estas imágenes, que son niños con cara de Albert Einstein, con pizarras detrás llenas de derivadas y de logaritmos. Y además he traído, porque es así, si se fijan, hay 3 varones y hay una mujer. Esta es la realidad también actual, cada vez menos, pero es así. Por X varones, que pueden ser 4 o 5, hay una mujer que se identifica. Cuando la inteligencia, la alta capacidad es universal. La alta capacidad
no es que no respete, se da igual en hombre-mujer, en cualquier continente, en cualquier raza, puede aparecer en familias con recursos económicos altos como en bajos. Luego ya va a depender del desarrollo que se le dé, cómo se va a enfocar hacia un lado o hacia otro. Hay veces que se piensa que el hecho de estimular a los niños es que les están haciendo altas capacidades. Una persona que tiene es normotípica, por mucho que tú le estimules, no va a ser nunca una alta capacidad. Entonces, es erróneo, ¿no? Pensar que, claro, le estás dando, le estás pues haciendo que haga esta actividad, piano, matemáticas, inglés, pues al final, como no va a ser una alta capacidad. No van por ahí los temas, ¿no? Es totalmente diferente. Es verdad que a una alta capacidad, ahí sí que hay diferencia. Que una alta capacidad esté en una familia con ciertos recursos o en un ambiente escolar sensible, que le estimule, que le potencie, que le haga ser y desarrollarse y ser feliz, sí que va a cambiar mucho. Porque si no le potencias, ahí sí se puede atrofiar. Con esta imagen también me iba a otra, porque así, por desoxidar un poco los estereotipos, que no está mal. Y dentro desde el punto de vista que la charla va desde una visión constructiva de la alta capacidad, porque es verdad que todo tiene sus luces y sus sombras, pero vamos avanzando, ¿no? Ayer mismo una señora me pedía una evaluación porque sus compañeros de trabajo le habían visto unos rasgos que eran compatibles con alta capacidad. Entonces ya dices, bueno, ya el trabajo ya no solamente es el padre que se fija en su hijo, sino que la sociedad en general cada vez lo va viendo más, lo va conociendo más y lo va viendo como es, sin ser pues una patología que lo voy adelantando. La alta capacidad no es ninguna enfermedad, sino pues una condición del ser humano. Si yo les pregunto, a lo mejor muchos de ustedes lo saben, ¿quién inventó la Wi-Fi, por ejemplo? Así es un poco por desoxidar los estereotipos. Pues quien lo sabe, pues ya lo sabe, pero quien no lo sabe, así la primera imagen que se le puede venir a una persona a quien inventó la Wi-Fi, ¿quién fue? Pues bueno, les diré que, y así era en la línea de los estereotipos, fue esta mujer, Hedy Lamarr. Es una mujer que nació en 1914. Además rompe mucho estereotipo porque fue una mujer muy guapa, fue actriz de Hollywood y tenía una pasión inmensa por la ciencia. Pues ella puso las bases de la Wi-Fi actual. Es un poco porque tenemos en la cabeza pues otro tipo de personas que pueden o ser superdotadas. Y esto me lleva, es verdad que no es el tema de la ponencia de hoy, porque para hablar de la mujer se podría hacer una ponencia única, porque hay congresos dedicados especialmente a la mujer, porque tiene unas características propias que son diferentes al varón. Y en ella, pues, rompe todos los estereotipos de no es varón, es mujer, y en el siglo XX. De los tres tipos que normalmente, ya que he sacado el tema de la mujer para situarnos a la hora de dar rasgos de altas capacidades, están los típicos alumnos que se aburren en el aula, entonces son disruptivos en el sentido de que saben lo que les están contando, se aburren y no molestan, porque tampoco sería la palabra, sino que hablan con el compañero, interrumpen la clase, ¿no? Ese es un modelo. Luego hay otro que lo esconden, y luego está el académico, el que saca pues las buenas notas, tiene un perfil de estudiar, de acatar las normas. Y la mujer, a ver, hablo en generalidades porque siempre está la típica mujer que no cumple ese patrón, y luego no hay dos superdotados iguales, y aunque se tiende a dar rasgos un poco para orientarnos, pero siempre hay un porcentaje que es diferente. Pero lo típico en la mujer es que sea académica, que se esconda, que no resalte y no llama la atención. Por tanto, no se suelen identificar, o se identifican mucho más tarde. La alta capacidad también tiene una parte genética. Entonces, muchas veces cuando identificas un varón y le dices a la familia, si tiene hermanos, evalúenlos. Y dice, bueno, tiene una hermana, pero la hermana
pues como que no pensamos que pueda tener una alta capacidad. Y les insistes, bueno, pero hay esa parte genética y lo normal es que ustedes evalúen a su hermana. Y luego los resultados de la hermana, que la pobre hermana pues es la típica sentadita, calladita, que no dice nada, que hace sus tareas, pues lo que se espera de ella, pues da un resultado que es a veces superior al del hermano, ¿no? Y también suele pasar que cuando asesoras, la mujer dice, y tienen un hijo o una hija que tiene alta capacidad, dice, a mí no se parece a su padre. Es muy típico que muchas veces las mujeres no se vean como altas capacidades, y si tú no te ves como una potencial alta capacidad, es difícil que tú veas a tu hija o a una conocida o a una amiga o a alguien que sea del género femenino. Eso, bueno, tampoco me voy a extender más en la mujer porque, como digo, da para congresos únicos y exclusivos de la mujer, pero un poco por el tema de los estereotipos. Y ya para finalizar un poco así, porque se pueden hablar mucho, ¿no? Pues las gafitas, que es pues más rarito, pues lo que hemos visto en las fotos, ¿no? Solo hay superdotados que se dedican pues al arte, escriben fenomenal y no siempre están en un laboratorio metidos haciendo matemáticas o haciendo física, ¿vale? Es un poco por quitar. Y por finalizar un poco ese tema, también se dice que el que se le da muy bien la inteligencia, el talento intelectual, pues a nivel deportivo es malo, ¿no? Pues no se le dan bien los deportes. Pues les diré que hay mucho deportista de élite que es superdotado. Entonces eso es algo que también nos tenemos que quitar también de la cabeza. He traído un par de ejemplos. Aquí tenemos a Sócrates. Fue un futbolista en la España del Mundial del 1982. Era el capitán de la selección de fútbol. Era médico, superdotado, identificado y un gran goleador. Fue uno de los grandes destacados de aquel Mundial. Y la mujer es Bartoli, es una italiana que ganó Wimbledon 2013. También estaba identificada con altas capacidades, ella se enorgullecía de aquello porque le servía para saber que tenía una fortaleza mental muy grande. Luego hablaremos de la importancia de que uno se identifique y se conozca. Ella se conocía perfectamente, se sabía que no tenía un estilo de tenis estético, no era la típica que jugaba como un tenis de lo que se esperaba, y ganó por su fortaleza mental. Ella ganó ese Wimbledon porque sabía que tenía una mente que iba a derribar a su contrincante, y así fue. Creo que es muy importante que las personas que más directamente están, sobre todo con los niños, que son donde realmente se deberían evaluar, que nunca es tarde evaluarlos a nadie, un adolescente bienvenido sea y un adulto bienvenido sea, siempre va a ser bueno la identificación, pero lo ideal es en una edad temprana. Entonces, ¿quién está con los niños y con las niñas? ¿Quién está? Pues los docentes, los padres y los sanitarios, los pediatras, los médicos. Afortunadamente, la divulgación sana, el verlos como personas que, pues como lo que son, ¿no? Porque no son tan diametralmente opuestos al resto de la población. Son personas que ríen, que lloran, que sufren, y como los demás. Si tenemos un equipo docente bueno, pues estará preparado para, si tiene unos rasgos, unas características, poderle evaluar y poderle identificar lo antes posible. Que los padres no se culpen porque vean rasgos que son diferentes y los tengan que identificar. Y, por supuesto, los médicos y los sanitarios que están en las consultas, porque muchas veces pueden venir y vienen, pues niños que les vas a hacer la revisión de los 12 años y te fijas y tiene a lo mejor un dedo o un diente que está más dentro, ¿no? Si tú tienes formación como médico, aparte en el radar de que puede haber una alta capacidad, aunque no sea una alta capacidad, sino rasgos que te llaman la atención, que, por ejemplo, este chaval tenía un diente que estaba más metido para adentro, entonces él se apretaba con los dedos, o sea, pues lo estaba pasando mal en el colegio, estaba aburrido, estaba
no encajaba y estaba apretándose el diente, ¿no? Entonces, cuando yo estábamos haciendo la revisión, estábamos viéndolo y entonces, ¿y por qué te pasa esto? Y cuando empiezas a tirar, puedes tirar de la cuerda y te empieza a contar todos los síntomas y te empieza todas las características y dices, chaval, evalúate. Y entonces evaluó, efectivamente, una alta capacidad y a partir de ahí cambia. Si tú solo te fijas en el síntoma y dices, tiene ansiedad, pues hay que tratarle. ¿Le medicas o no? ¿Le medicas? ¿O tiene que ir a una terapia? Tiene que... El sanitario es súper importante que conozca la alta capacidad, aunque no sea una enfermedad, para que no nos encontremos luego con problemas más adelante, que se pueden evitar. Y, por supuesto, no son una enfermedad. Muchas veces se piensa que el superdotado pues va a desarrollar, por el hecho de ser superdotado, una enfermedad mental, y eso no es científico, para nada. Otra cosa es que precisamente esa alta capacidad no se haya desarrollado o no se haya potenciado bien y termine haciéndola. Ahí, de acuerdo, pero no porque el superdotado de ser y en esencia lo vaya a ser, bajo ningún concepto. Eso yo nunca me cansaré de decirlo. No es una enfermedad. En la clasificación de enfermedades médica, ni en el CIE-10, ni en el DMS-4, 5, todas las clasificaciones que van saliendo, nunca, jamás se ha identificado una patología que se llame alta capacidad. Ni se medica, ni se tiene que medicar, y para eso estamos aquí, y para eso hay que informarse, para que si van por el camino adecuado, pues yo siempre es inevitable, hago paralelismos con la medicina y igual que otras personas, igual que se llevan al pediatra, se les ponen sellados en los dientes, se les hace, pues son características que hay que darles, ¿no? Lo hablábamos antes con Pino también, o sea, si una persona mide 2 metros, está enfermo, porque el resto de la población mida de media 1,70. Le tendremos que dar unas pautas, pues porque los altos tienen patología discal con mucha frecuencia. Entonces, normalmente ahí pues les das unas pautas de, pues tienes que agacharte bien, tienes que cogerte bien los objetos, pues no es apto porque no hay en medicina 2 y 2 nunca son 4 y en este tema 2 y 2 nunca son 4 y nunca se puede generalizar, jamás se puede generalizar. Comentábamos antes también porque alguien puede decir, pues si es que yo he sido superdotado, listo, y nunca me ha mantenido ni que saltar de curso, ni me han tenido que orientar ni nada, y he llegado muy bien, ¿no? Y me pasa también en medicina. Pues gente que dice, pues es que mi tío ha fumado hasta los 100 años y no le ha pasado nunca nada. Pero por eso el tabaco no es un tóxico. Vamos a recomendar a la población que fume. Esto es lo mismo, que haya personas que hayan llegado bien. La ciencia nos dice que lo ideal es que a la persona se la atienda y no se la deje sin atender, porque se la hace vulnerable. Y entonces sí que pueden venir los problemas. Entonces ya no estamos hablando de una alta capacidad sana, sino estamos hablando ya de una patología real. Más o menos mientras están en la primaria, aunque molesten en clase, aunque pues, no estén aburridos, pues normalmente las calificaciones siempre son altas, nunca van a tener problema. El tema es cuando llegan luego a la adolescencia. Y entonces, aparte que se va a impedir que desarrollen su potencial, cuando llegamos a la adolescencia, todos sabemos que es un cambio físico importante a nivel hormonal y a nivel de eclosión en muchos aspectos, cambio físico, y si no te conoces que además tienes una alta capacidad, es donde puedes ser más vulnerable para que aparezcan problemas. Esto, un poco para desculpabilizar a padres que a veces tienen miedo, porque no sé si lo digo ya, habréis oído la palabra, no quiero etiquetar a mi hijo, no quiero que sea diferente al resto, no quiero que destaque. Pues hay veces que no es que destaque o deje de destacar, es que tiene una característica que tienes que atenderla y que si no la atiendes, pues es lo que decía, puede darle bastantes quebraderos de cabeza. Y está visto que cuando los padres solicitan la evaluación son los que menos se equivocan de todos.
veces que los docentes, no todos, o sea, esto no es generalizable, evidentemente, pero al que irrumpe en clase, al que curiosea, al que pregunta mucho, parece como que molesta, uno de sus rasgos es que tiene mucha curiosidad y preguntan mucho y no aceptan un no por respuesta. Y a una alta capacidad no le puedes decir, hoy tomas brécol porque yo lo digo, porque te va a decir, ¿y por qué me toca brécol? Pues al final tienes que decir que hasta la vitamina que tiene el brécol. Entonces dice, vale, muy bien. Ellos necesitan que les expliques las cosas y que les expliques infinidad de curiosidades. Entonces, realmente ellos no están fastidiándole al profesor, no le están diciendo. Entonces, muchos se sienten, pues eso, intimidados y no les aceptan en ese sentido. Y otros, pues a lo mejor habréis oído que ponen el resultado directamente en el papel sin el proceso. Y piensan que ha copiado. Y eso no es tan raro verlo, ¿no? Es el que ha hecho el proceso aquí y lo ha puesto y piensan que ha copiado. Y a lo mejor es tanto en el que curiosea, el que interrumpe, el que pone el resultado sin hacer el proceso, a lo mejor es el que tienes que evaluar. Y al final, muchas veces llevas a evaluar al que tienes sentadito, que estudia y que saca 10. Porque la alta capacidad no está unida a que tenga un expediente académico maravilloso. No tienen que tener 10 para ser un superdotado. Que eso también se escapa mucho. Entonces, a la hora de evaluar, pues muchas veces los que más aciertan son los padres. Esto ya os lo he comentado, que ignorarlas a corto plazo a lo mejor sirve, no miro, pero a largo plazo es donde nos encontramos, sobre todo a nivel médico, que es cuando realmente donde acuden es a ti. Y se ve bastante, porque al fin y al cabo es el 10% de la población. Es que si en esta sala hay 100 personas, 10 tienen alta capacidad. O sea, no es que estamos hablando que la alta capacidad está en un laboratorio perdido, es que los tenemos alrededor. La adolescencia que la he introducido antes, en esa eclosión hormonal, en esa eclosión de cambio físico, muchas veces también se necesita pertenecer a un grupo. Cuando tú no perteneces a un grupo y no estás integrado en ese grupo, pues las cosas no van bien. Tú necesitas estar integrado. Muchas personas o no quieren ir al instituto y no van, o se bajan las notas directamente y sacan peores calificaciones precisamente para formar parte de ese grupo. Generalmente son personas que previamente no se las ha identificado o no se les ha orientado de que son así. Y cuando tú te conoces, te sabes relacionar con tus compañeros. Si no sabes quién eres, pues al final quieres ir con el grupo, sea como sea, y te adaptas. Otros que les pasa que no les interesa lo que hablan con sus compañeros y se quedan con sus curiosidades, se pueden aislar y al final, por eso a veces se dice, no, es que la alta capacidad no tiene habilidad social. A ver, es verdad que uno para tener habilidad social ha tenido que desarrollar. Si ha estado aislado en todos los años intermedios, pues esa habilidad social no la ha desarrollado como una persona que ha estado hablando. Pero no porque de serie la alta capacidad sea asocial, no. Porque si no le has dado las herramientas para sociabilizar, pues a lo mejor no ha desarrollado esa habilidad. Se aburren, se aíslan. Nadie lo esconde. Si lo buscan en internet, cuando llegan a los años intermedios, el 30-50% hace un bajón del rendimiento. Y seguro que lo han oído, el 70% tienen fracaso escolar. No nos podemos quedar de brazos cruzados viéndolo en un papel, ¿no? Está la lucha pues, de Pino, de la formación. Cada vez es verdad que, por supuesto, se conoce más. Las personas están más culturizadas en este tema y hay una ley. La alta capacidad está legislada. No es como hace 20 años que no había legislación. Y otra cosa es que no la cumplas, pero esto es, bueno, el desconocimiento de la ley no exime de tener que cumplirla realmente. Empezó en el 2006, ha habido una modificación en el 2020
y es clara en identificar, clara en atender y clara en potenciar. Está respaldada por ley. Que luego hay colegios que son más sensibles, otros menos, que al final hay viacruces en familias, otros lo tienen más fácil, otros... Pero al final, si tú estás informado, a tu hijo vas a luchar por ello y vas a llevarle al sitio que tú consideres que le van a potenciar. Esto es como todo tiene sus luces, sus sombras, cada vez se conoce más, pero todavía hay sitios que no. Hay sitios que muy bien y otros pues que es así y por eso está en un papel. Tampoco es raro encontrar artículos. Recientemente leí uno que ponía España en altas capacidades, pues va mal. Poco a poco vamos avanzando. Eso es lo que queremos construir para evitar esto, para evitar que adolescentes con 12 y 13 años llegan a la consulta médica y están medicados con antidepresivos, con 13 y 14 años, porque no quieren volver al colegio. Si tú estás en el colegio o en el instituto y te están diciendo sujeto, verbo, predicado y una alta capacidad, porque desde el punto de vista neurológico, no solamente es la evaluación que se hace a nivel de las pruebas de la inteligencia, de la creatividad, de las diferentes pruebas de actitud intelectual, de la personalidad. Saben que en la cabeza tenemos 2 hemisferios y están unidos por el cuerpo calloso. En la alta capacidad se sabe que el cuerpo calloso está más engrosado y la corteza prefrontal está más desarrollada. Todas esas cosas son características clarísimas de la alta capacidad también. Posiblemente ya se hablaba hace unos años que con pruebas de neuroimagen también se podrá identificar a la alta capacidad, o por lo menos estaban en estudio, porque la velocidad de procesamiento o las neuronas hacen atajos, muchas veces aprenden rápido o tienen otras conclusiones porque uno puede aprender A más B es C, pero también puedes llegar a C desde otro camino. Pues los caminos neuronales de una alta capacidad también se pueden ver desde un punto de la neurología y de la neurofisiología. Quizá cuando esto se desarrolle, pues también será más visible y yo espero que se haga porque realmente está demostrado. De hecho, no sé si han oído hablar, seguro que sí, Luz Pérez, una mujer que le ha dedicado toda su vida a este tema y hablaba que la epigenética que se está generando ahora con tanto ChatGPT, con los móviles, con todo fácil, con el dedo, eso también a nivel cerebral hace que la corteza prefrontal cada vez se haga más pequeña y si seguimos así y no hacemos protocolos y hacemos programas para dejar de pensar, pues las generaciones sucesivas tendrán menos inteligencia y menos capacitación en general. Hablando de inteligencia, entendido como la potencialidad y en el sentido amplio y no solamente el CI, ¿no? Decía Stephen Hawking, una frase que tenía, que la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, ¿no? La creatividad es eso, es ante un mismo problema, la alta capacidad tiene esa chispa que es diferente, ¿no? Tú estás en un bosque y hay un león y a lo mejor la mayoría de la gente sale huyendo, ¿no? Y la alta capacidad pues está viendo por este ojo o una cueva ahí o le puede poner esta zancadilla ahí y está dando soluciones diferentes. Esa es realmente la esencia de la creatividad, es dar una solución diferente a un problema. También lo comentaba Pino al principio, ¿no? Ante los problemas tanto que nos surgen en la vida cotidiana a nivel social como el resto de los problemas. El potenciarla también hace que desarrollar el talento siempre es bueno, porque va a revertir también en la sociedad. El talento intelectual a mí me fascinan todos los talentos, me encanta el deportivo y siempre va un poco más por detrás. Yo lo he dicho muchas veces. En la Eurocopa reciente, el chaval no soy de ningún equipo en especial, me encanta el deporte y todos los talentos. Yamin, que jugó en La Mal, tenía 15 años cuando era la Eurocopa. Era en Alemania, no se podía trabajar en Alemania con 15 años, pero sí se movieron mucho para que pudiera y trabajó. Y se le... Pues, ¿tienes 15 años? ¿Alguien preguntó, este niño tiene 15 años? No, qué bien juega al fútbol, qué bien lo hace. Y le desarrollaron.
¿Ustedes se imaginan a Yamin en un equipo de tercera regional? Jugando al nivel de tercera regional. ¿Qué le puede pasar? ¿No? Yo me lo imaginaría, pues, ansioso, se puede deprimir. Pues yo me imagino un poco así a la alta capacidad en un aula, que ya le han explicado las cosas y que ya se las sabe. Y le frenas, ¿no? Porque ¿por qué no les puedes desarrollar? Y decir, no, es que ya no solo saltar de curso, sino o aprender, no, a ver si no le va a ir bien que aprenda 6 idiomas y si puede hacerlo, ¿por qué no lo va a hacer? Si lo estamos viendo a nivel deportivo, si con 15 años puedes estar en la absoluta, sí, porque en las noticias muchas veces es noticia de informativo un chaval con 10 años con la tabla del skate compitiendo con adultos. Y no digamos MotoGP o cualquier otro deporte y a nivel intelectual. ¿Por qué nos cuesta tanto el desarrollarlos el enriquecerlos o que puedan estar en la universidad con 13, 14 y luego jugar con los de su igual? Bueno, eso es una reflexión quizá un poco ya más personal, pero sí queda por pensar. La disincronía, esa disociación que puede haber entre la edad cronológica y la edad mental, normalmente los altas capacidades son más maduros de su edad cronológica, entonces suelen estar más a gusto con personas más mayores que ellos. De ahí que una de las que no a todos les va bien es flexibilizar. Cuando tú flexibilizas están con personas más mayores que ellos, aparte de lo que es el contenido puramente académico, porque muchas veces es estimular al alumno a repetirle cosas o que aprenda más de una cosa. No solamente es tema de materia, sino también tema social. A veces están mucho mejor con personas mayores. Muchas veces se le dice que es como un adulto en pequeño, ¿no? Pues porque les gusta, porque tienen esa madurez a nivel mental. Si no se conoce, pues podría ser un problema, pero conociéndolo normalmente no tiene por qué dar ningún problema. Espérate, que yo creo que me he ido. ¿Se nos ha ido la presentación? Vale, ¿qué pasa cuando estamos en ambientes vulnerables? Cuando estamos con más baja ansiedad, con el ánimo nos hace sentir totalmente vulnerables y entonces somos más proclives a tener síntomas médicos. Depresión, ansiedad y por supuesto el bullying. Entonces cuando suceden estos acontecimientos no solo pensar que es un bullying por X, sino indagar un poco más y detrás puede haber una alta capacidad. En medicina se ve, seguro que a nivel educativo, como ahora ya están los protocolos activados y se activen, pues lo ideal sería que en los colegios, que no sé si algunos los tendrán, pues tener el protocolo activado de igual que en medicina. Tenemos estos síntomas, pues vamos a activar un protocolo si detrás hay una alta capacidad. ¿Qué queremos conseguir? Que cuando antes las identifiquemos, antes las evaluemos, las podremos orientar y las podemos desarrollar. Aquí lo que se trata es que las personas, todo el mundo tiene derecho a desarrollar todo su potencial, a ser feliz, a ser equilibrado y a ayudarles. Y es lo que he intentado un poco transmitir desde un lado positivo. No quiero ver la alta capacidad como algo negativo, sino como algo que es maravillosamente diferente, como algo que puede dar mucho fruto, que se puede desarrollar, que hay tanto la creatividad, tanto a nivel emocional, tanto a nivel intelectual, a todos los niveles, y saber que existe. Y muchas gracias por vuestra atención. Si vais a tener una pregunta. Vamos a pasar ahora el micrófono.
micrófono en sala, ya está dentro. Bueno, primero muchas gracias, Aurora, por tu exposición. Y ahora, si nos das permiso, vamos a intentar intercambiar impresiones y que la gente que te quiera plantear alguna cuestión que pueda hacerlo ahora. O sea que el micro ya está en sala. Si alguien tiene una pregunta, y si no, aquí en primera fila tenemos una pregunta. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Esto se oye? ¿Está encendido? No. ¿Seguro? Sí. ¿Ahora sí? Pega. Sí, sí. Pégalo, ahora sí. Sí, vale. Bueno, en primer lugar, Aurora, gracias por venir y enhorabuena por tu exposición, con una claridad meridiana, muy vistosa, muy gráfica y muy clara. Yo quería preguntarte, si me permites, una cosa y luego hacer una reflexión sobre una realidad que yo, por mi experiencia laboral, veo, pues, desgraciadamente, cada día. La primera pregunta, lo que te quería preguntar claramente es que afirmas que hoy en día, con la nueva legislación y el sistema educativo español, ha previsto protocolos específicos, entiendo, que en cada centro educativo, para detectar y ver la forma de resolver el problema de personas con alta capacidad. La cuestión es, te quiero preguntar si esto funciona, y lo que más me preocupa, que lo ligo a la idea de la inteligencia emocional, al ámbito de las emociones, de los sentimientos, de la felicidad, lo que me preocupa y lo que realmente me planteo es si esto está dando resultado y, sobre todo, si se está haciendo desde una perspectiva inclusiva. Quiero decir, yo recuerdo hace unos años un alumno mío de altas capacidades que al entrar en la universidad se vieron los padres locos. Después de hacer un recorrido por varios colegios de España, acabó en un colegio en León, porque ese colegio estaba dirigido específicamente a este tipo de situación. La pregunta es, como ocurre, por ejemplo, en el mundo de la discapacidad, que la tendencia es hacia la inclusión, ¿en el mundo de las altas capacidades el sistema educativo está preparado? Va muy despacio, porque las evaluaciones no siempre están las evaluaciones no se hacen muchas veces cuando corresponde, se deberían ir más rápido, no siempre, a veces hay colegios que cuando dices que posiblemente fue un colegio, no porque realmente sea un colegio para altas capacidades, porque no hay ningún colegio que sea para altas capacidades, sino que hay colegios que realmente no hay problema, saben perfectamente, la ley está. Y no se tose, la ley está, y la ley está muy bien regulada. Es decir, esta persona tal, hay que evaluarla. Una vez evaluada, tiene varias opciones. Una es enriquecimiento curricular, otra puede flexibilizar. Ahí está el PEA, que es en Madrid el programa de cada comunidad autónoma tendrá el suyo de enriquecimiento. El colegio tiene que hacer una solicitud. Todo está muy bien puesto, pero a la hora de la realidad, pues muchas veces hay colegios que tú vas y le dices, incluso el tutor necesita una evaluación, necesita tal, y no va con la rapidez que todos desearíamos. La administración muchas veces ahí va más lenta. Y hay otros colegios que sí que se han enfocado y dicen, pues, ¿que tiene rasgos? Van al equipo de orientación, se evalúan, ¿qué viene bien? Lo analizan, ¿qué le viene bien a esta persona? ¿Saltarla? Lo saltamos. Tiene un preparador, por ejemplo, una edad bastante frecuente para saltar es de tercero a quinto. Los años impares son los años donde se da más materia nueva, y los años pares son como, no repetición, pero se aprende no mucho respecto al anterior, ¿no? Entonces, de tercero a quinto pasarías cuarto, que realmente cuarto es como repaso de tercero, por simplificar. Esa es una de los saltos. Pues hay colegios que los tienen todos enfocados. Entonces, en tercero tienen un profesor que les les prepara para el salto. O sea, si necesitan materia para adelantar cuarto o saber conocimientos que creen que tienen que tener para llegar a quinto a muchos niveles, lo tienen. Y luego, cuando llegan a quinto, los recepcionan. Y es natural. Hay colegios que es completamente natural. Nadie los mira mal, los niños no los miran mal. O sea, pues muy bien, fenomenal. De hecho, suelen, curiosamente, ser los delegados, porque otra característica, a lo mejor no he dicho, son líderes. Y entonces llegan incluso a quinto, son un año más pequeños y son el delegado de la clase, y son bien recibidos, son bien, vale, ya sabemos cómo es su aprendizaje, y nadie les hace nada, porque están en un ambiente que lo naturaliza normal.
y hay otros que a lo mejor le dices flexibilizar y se dice flexi-qué y no. Y la ley está y hay que cumplirla, pero es como todo, pues unas cosas van mejor en un sitio que otro. Y tampoco el consenso está muy establecido. Digamos que Andalucía, por ejemplo, es 120, el resto de las comunidades autónomas es 130. No hay mucho consenso a la hora también de poner el umbral, digamos. Y a la hora de muchas otras cosas, el consenso, cuando evaluamos, siempre se dice evaluar tempranamente. Hay gente que se lleva las manos a cabeza 5, 6, 7, siempre se va tempranamente. La escala Wechsler, que es la escala más, digamos, la que a nivel escolar, la que más el ministerio se rige, hay escalas a partir de 2 años y 6 meses, ya están. Una edad buena, pues está 5 años, estaría bien, pero con 4 también se podrían evaluar, 5, 6... partimos de eso, que tampoco hay un consenso claro. Cuando tú hablas, te dicen, sí, temprano, pero no está tampoco... O sea, hay que limar todavía muchas cosas, pero colegios de altas capacidades no existen como tales. Yo te planteo esto, y gracias por la respuesta, porque yo la impresión que tengo desde mi profesión, y ahora quiero contar el caso, es precisamente todo el contrario. Es decir, pienso que las personas con alta capacidad en la mayoría de los colegios de España están totalmente abandonadas, hasta tal punto que llegan al ámbito delincuencial. Voy a ponerte un ejemplo. Ustedes habrán leído en la prensa, yo es a lo que me dedico, que franjas de 14 a 18 años, especialmente la franja 15, 16, 17, nos encontramos con muchísimos menores occidentales y del mundo árabe, ojo, europeos también, europeos me refiero de segunda y tercera generación. O sea, no chicos que vienen de Marruecos y son la primera generación nacida aquí. Pues nos llama mucho la atención que estos muchachos entran en el mundo del terrorismo yihadista con unas conductas terribles, son unos ases en el ámbito de la ciberdelincuencia, una capacidad para preparar explosivos y para cometer atentados bestiales, y luego llama la atención que cuando tú pasas el proceso de instrucción, llegas a la fase de la condena, la sentencia, y entras en la fase de ejecución, aquí viene la gran sorpresa. Se califica por los psicólogos y por los profesionales su evaluación como altas capacidades. ¿Por qué digo esto? Porque me encuentro la enorme realidad, y es muy triste esto que estoy diciendo, que estamos hablando de muchachos que dominan 5 idiomas, inglés, alemán, sueco, francés, español, muchachos que son unos catacracks en el ámbito informático, sin haberles nadie enseñado, que son unos fenómenos en el ámbito de la química, de creación de explosivos, pero luego son un absoluto fracaso académico, pero que están todo el día encerrados en lo que es su mundo virtual. Días enteros, con un problema enorme de control parental absoluto. Son chicos excelentes, buenos, no sale, no estudia, pero está en casa, no molesta, y a través de las redes, porque se da la característica de vulnerabilidad, y tú hablabas de habilidades, yo diría más un carácter de asociabilidad. Muchachos con muchísima dificultad de relacionarse con los demás, con un problema de empatía. Entonces, claro, yo lo que me preocupa, y claro, yo lo veo desde la perspectiva del tratamiento de estos delincuentes, que son delincuentes, son menores terroristas, pero son delincuentes, me planteo desde la perspectiva de la seguridad y de la recuperación de estos muchachos. ¿Cómo es que el sistema educativo no está preparado? No está preparado, por eso te preguntaba el tema de la inclusión, sí, ya te digo, para en un momento determinado observar, ya no que una persona esté realizando una serie de conductas o hábitos o planteamientos en su pensamiento que expone que puedan ir por esta vía. En el ámbito del terrorismo nos encontramos, la mayoría de ellos, con problemas de un abandono escolar y control parental. Nos encontramos algunos tipos de patología, muy pocos, pero hombre, lo que llama la atención es que si yo analizo los atentados más graves que podría haber en España y que se han parado, son niños calificados y evaluados de alta capacidad. Entonces, es lo que quiero decir, ¿cómo es posible que el sistema educativo no sea capaz de captar a estos muchachos y observar que hay un problema? Primero, aislados, totalmente aislamiento. Segundo, bullying, la mayoría de ellos. Tercero, calificados como frikis. Esa es la realidad que yo veo. Entonces, ¿cómo es posible que esto no se pueda detectar y no se pueda solucionar? A ver, te he dicho que hay colegios que son sensibles, no te he dicho cuántos, son pocos, ¿vale? Los hay por no decir, es que aquí sí se hacen y aquí no. Es un
un camino que hay que recorrer y que tiene mucho que mejorar. Eso por un lado. Está visto que por eso estamos aquí y seguimos divulgando y seguimos diciendo que la ley está y que hay que cumplir y siempre intentamos hablar con los colegios y acelerar este proceso. En el otro lado sí tengo que decir que puede ser también que tengas un sesgo de trabajo, ¿vale? Es como la persona ginecóloga que está en cáncer de mama. Solo ve cánceres de mama. Puedes tener un sesgo de que todas las mujeres tienen cáncer de mama. Entonces, lo que está claro es que la característica de ser superdotado no eres proclive a ser delincuente, igual que ser un normotípico. La inteligencia no te da el ser delincuente. Entiendo que hay multitud de factores que pueden concurrir en la delincuencia, desde genética y biopsicosocial. Bueno, yo no he dicho eso en absoluto, O sea, yo no he dicho que la alta capacidad lleva a la delincuencia. Vale. No, por favor, clarita las cosas. Yo no he dicho eso, Yo lo que he dicho es que he constatado, porque lo puedo demostrar empíricamente, que muchachos con delitos muy graves, en lo que yo conozco en la Audiencia Nacional, que es terrorismo, están posteriormente evaluados, una vez sentenciados, una vez que empieza el tratamiento, con altas capacidades. Yo no he dicho, que ya sé lo que me quieres decir, pero no que lleve a eso. Yo lo que he dicho es que muchos de estos muchachos llegan a este mundo porque hay un carácter de falta de empatía, de falta de relaciones sociales, de falta de control familiar y de falta de control educativo. Totalmente. Y no nos podemos cargar en el tema educativo, porque vamos a ver, ya bastante tienen que aguantar los maestros y maestras españolas, ¿vale?, en el sistema educativo, las dificultades que tienen, para cargarles con más cosas. Lo que habrá que hacer es promover la posibilidad de ahí estoy de acuerdo totalmente. ¿Vale? Sí, totalmente. No Totalmente de acuerdo. Por eso hablaba de médicos, de los propios padres y de todo lo y todo lo de ahí. Sí, en eso totalmente de acuerdo. Creo que Pino quiere interpelar perdón. También, pero creo que es a la sazón de esta cuestión. Sí, háblalo. Bueno, muchas gracias por su intervención, porque creo que ha tocado 4 puntos fundamentales. Enciende el micro, Pino, perdón. El primero tiene que ver con la identificación y la segunda con la intervención en la escuela. Entonces, bueno, yo ya no había malinterpretado ese asunto. En cualquier caso, en cualquier ámbito... No lo he hecho por malinterpretar, no, es por un poco, igual mejor por el sesgo, en cualquier ámbito de alto rendimiento, como puede tener alto rendimiento delinquiendo, perdone la expresión así un poco... Pues obviamente hace falta una alta capacidad de lógica, de memoria, de creatividad, y eso puede estar al servicio de cualquier problema. Ese problema puede ser negativo a nivel social o positivo, etcétera. Bueno, entonces yo creo que a nivel de identificación hoy en día sí que hay recursos para identificar. Si bien es cierto que hay un gran sesgo a la hora de identificar a las personas con altas capacidades. Y ese sesgo está evidenciado por numerosos estudios. Por ejemplo, hace relativamente poco en Estados Unidos intentaron determinar cuál es el perfil de persona con altas capacidades y qué casualidad que son todos hijos de clases medias altas, blancos. ¿Y qué pasa? O sea, eso no responde a lo que tú decías. La alta capacidad puede estar presente en cualquier raza y en cualquier nivel social. Y da la casualidad que en la identificación de niños y niñas con altas capacidades, justo son todos rubios, bueno, no me malinterpretéis, con ojos claros y de clase hijos de y de clase media alta. Entonces, ahí hay un sesgo muy importante. Entonces, eso ya, digamos, es en parte una respuesta a lo que usted acaba de comentar. Es decir, esos adolescentes o esas personas que acaban en esas situaciones de delincuencia, digamos, es que no han sido identificados por el sesgo que hay a la hora de incluso construir herramientas de evaluación para identificar lo que son las altas capacidades. El ejemplo de siempre, si yo a un niño de ciudad le pregunto por qué una ardilla sube por no sé dónde y cómo coge la bellota, eso el niño del rural lo sabrá, porque es un problema al que se ha enfrentado y tiene un conocimiento sobre esos aspectos. Un niño de ciudad no. Por lo tanto, los instrumentos de identificación tienen que tener en cuenta la cultura y el entorno que rodea a las personas para ser eficaces a la hora de identificar. Bueno, entonces, eso es lo primero. Yo creo que hoy en día no hay un problema de identificación. ¿Los maestros y maestras, ustedes creen que sí? Pero
Ese es el problema. Si prefieren usted intervenir con el micrófono, así lo oye la sala. Realmente el problema de identificación ya no es solo... Es que no tienen los recursos ni siquiera en el instituto. No tienen los exámenes. Exactamente. Es que eso, quien tiene la competencia es la Xunta. Claro, é a Xunta, pero a Es Xunta que ten los unha institutos... persona para toda a provincia. Mamá. Unha sola Bueno, persona no, para toda deja a hablar a provincia. tu mamá. Ahí ven. Que los institutos tienen que tener los recursos y los exámenes para hacer las Los pruebas. tienen. No, ese es el problema, no los tienen. Bueno, pues De hecho, yo mi ahí no me voy a instituto- meter, pero desde luego deberían de tenerlos. Ya, y tampoco, ese es son, el tema. tan, Eso es lo ideal. tampoco son tan caros los recursos. Exactamente. No son caros. Entonces, a lo mejor, hombre, en un caso puntual, a lo mejor hay una negligencia, no lo sé. Pero no son recursos caros. Los Ya. tenemos ahí, al lado, en la Exactamente. facultad. No los tenían. Y de Bueno, hecho los pero tienen no que es un pedir, problema de pero es que no recursos se los dan económicos, actualizados. porque para eso hay recursos, seguro. Exactamente, es por negligencia. Bueno, pues eso es otra cosa. Entonces los tienen que pedir y ni siquiera te vienen actualizados. Ah, bueno, pero luego eso el no es un problema es que como el instituto no te puede hacer los exámenes, tienes que ir luego a la junta. Luego la Claro. junta va muy, muy, muy lenta. Y de hecho, varias veces la que lleva el tema está de baja. Entonces eso se retrasa muchísimo tiempo. Eso es verdad. Porque tampoco ponen a nadie. Eso es Entonces verdad. al final, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ir a un sitio privado, porque si no, no te hacen los exámenes. Y puedes estar así años y años hasta que te hagan el examen por el método E público. aí vimos o que tú comentabas. Si as familias teñan recursos económicos, poden acceder Es lo que a cambia. recursos Claro. os Totalmente. que hai, os Sí. poucos que hai, porque tampouco hai tanto. Si non tes recursos económicos con que pagarte os centros Exactamente. privados, estás perdido, Sí, totalmente perdido. E entonces nos encontramos, non teñen que chegar a delincuencia, pero nenos con auténtico sufrimiento insoportable para os nenos e nenas Y para e las para os familias. pais e para as familias. Terrible, terrible. Y Sí, no lo después quería decir en es- plan general porque siempre hay algún colegio que lo hace, pero son muy poquitos y muy insignificantes generalmente. Y en toda España en general, ¿eh? Y una cosa, yo cuando digo que estos chicos tienen altas capacidades, no se entienda que sean altas capacidades para delinquir, no, escúchame. No, para resolver problemas. Yo lo que estoy diciendo es que son chicos con altas capacidades que han llegado a un grado de aislamiento porque no se ha evaluado, no se ha identificado ese problema, que al final se encierran en un mundo paralelo que le lleva a la delincuencia. Y me parece que es gravísimo. Es que si en un país no empezamos a trabajar e invertir en educación, es mejor que cerremos el chiringuito. Es que el problema del que fundamental. hablamos afecta a los de altas capacidades y a los de Sí. capacidades medias, porque lo que tú decías, sujeto, verbo y predicado, le aburre a todo el mundo, no le aburre solo a los de altas capacidades, es que le aburre a todo el mundo. Sí. Entonces, Sí, pero si tú tienes una alta capacidad, a lo mejor lo que te están diciendo no te interesa. Y entonces empiezas a buscar, te vas metiendo en un mundo, que es lo que le pasa a estos muchachos a través de las redes, a través sí, de por TikTok. supuesto, pero también eso le pasa a los de capacidad media, porque el problema de ansiedad, bullying, no solamente afecta a las altas capacidades, entonces el problema de recursos afecta a todo el alumnado. Evidente, quizás a la discapacidad se ha prestado más atención a nivel de investigación científica, por supuesto, y quizás a nivel de recursos escolares tampoco es que sean muchos, pero bueno, en cierta medida alguno más sí. Desde luego, las altas capacidades muy pocas o ninguna. Y, por supuesto. Que está en la por ley, supuesto. eso lo dice la ley clarísimamente. Tenemos otra pregunta, Sí. por avanzar, otra allá atrás. Hola, buenas tardes. Bueno, yo me dedico al ámbito de la educación, de secundaria concretamente, y entonces, bueno, un poco como comentaba la ponente, ¿no?, que está muy bien que haya una legislación que avala todas estas necesidades, pero no va de la mano de los recursos ni de la... porque, bueno, las consellerías de educación dicen, no estamos al día, hemos hecho un protocolo de altas capacidades y tal, pero luego si no hay los recursos, y luego tenemos unas ratios terribles, que un mismo profesor no puede atender a una persona con una necesidad educativa de altas capacidades y una de una deficiencia. Y le unes pues todas las... ahora pues intentamos, claro, que sea inclusivo y demás, pero con 35 personas o con 30 personas en un aula, en 50 minutos, no puedes atender a esas necesidades. Siempre dejas a alguien desatendido. Y luego, por otro lado, los recursos de que cuando sacamos una legislación sobre algo,
tiene que ir respaldada con una formación, ¿vale? Y entonces yo veo, pues mis compañeros y demás, que todo el mundo quiere atender a los chicos que tienen tal, y a veces pues tienes pues la creatividad y dices, pues le voy a hacer esta actividad porque pues lo tiene, pues está motivado, bien ilusionado o lo que sea, dependiendo de la materia, ¿no? Pero sí que es verdad que falta un poquito que venga pues la legislación pues un poco con el recurso, ¿no? Porque es que si no, al final se queda en un papel y no se lleva a la práctica. Y la necesidad es evidente y cada vez tenemos las aulas más diversas. Entonces, sí que es verdad que se necesita una dotación y una inversión. Los extremos de la curva son vulnerables. Yo creo que históricamente se ha pensado que el hecho de tener un CI elevado ya tenían suficiente. Y es lo que más o menos se sigue manteniendo. Y te dice, ya ellos, y no se dan cuenta que tienen una vulnerabilidad muy importante si no se les atiende, está claro. Y hay que atenderlo y necesita recurso humano y recurso económico. Pero históricamente, y en reuniones que yo sé que ha habido con todos los colores políticos en todas las partes de España, se agarran bastante a que ya bastante tienen con ese CEI. Tenemos otra al fondo. Hola, buenas, sí. Aquí. Mira, como afectado multilateral, porque soy altas capacidades, TDAH, soy padre de 2 criaturas, varón y niña, con altas capacidades y TDAH los dos, pues entonces, primero, quería hacer una puntualización con respecto a lo de los medios de los centros. Aquí en Galicia el problema es de medios personales, no de medios materiales, porque ponen del personal adecuado, ¿vale? Y entonces ese personal, como no lo hay, los profesores normales no saben qué medios hay materiales para solicitarlos y entonces no los pueden aplicar en el alumnado. Con los centros, que por desgracia son menos de los que deberían, sí que tienen personal suficiente para atender las necesidades del centro, sí que solicitan, bueno, tienen los medios porque los tienen disponibles y los pueden aplicar a los alumnos. En el caso de mis hijos, por ejemplo, al niño le identificaron perfectamente, a la niña no, porque solo estaba una profesional y compartía con muchos centros del rural, ¿vale? Y entonces no pudo disponer de la metodología para poder identificar a la niña. Con el niño ya sí que lo pudo poner aplicar la metodología correctamente y entonces ya fue identificado correctamente. La niña la tuvimos que identificar nosotros. Lo que quería decir era, teniendo en cuenta que las altas capacidades en muchos casos coinciden, cuán difícil es identificar uno con respecto al otro, o los dos, vamos. Y más, pueden como coexistir, que es lo que se llama la doble excepcionalidad, que en un 10% de alta capacidad hay TDAH también. Y es evaluando bien, o sea, haciéndolo perfectamente. Y además se tiende, cuando pasan esas cosas, a poner el foco en el TDAH más que en la alta capacidad. Y se olvidan que si potencias la alta capacidad, pues muchos síntomas del TDAH lo va a compensar y no todos se tienen que medicar. Entonces, es que, y partiendo incluso de pediatras y sanitarios, no conocen que una persona puede tener TDAH o discalculia o dislexia o autismo y alta capacidad también. Entonces ya estamos poniendo muchos más factores, o sea, daría para otras ponencias también. Claro, la única manera es identificarlo, porque pueden compartir, por ejemplo, hay veces que de hecho en medicina ya se están empezando a escribir libros sobre diagnósticos erróneos y en el diagnóstico diferencial, porque a veces puedes ver a un chaval que está moviéndose y es un TDAH. Pues a lo mejor es que está aburrido y se mueve porque es una alta capacidad. Y ya partes de esa base porque tienes un diagnóstico diferencial mal hecho. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues cogerlo de frente y evaluar bien. Y hay material, Hay material para diferenciar muy bien una alta capacidad, un TDAH y que coincidan los dos. Tú puedes tener un TDAH y un cociente intelectual de 150 sin ningún problema. Y coexisten. Puede ser rubio o bajo. Exactamente. O sea, es que es independiente.
y gente que no lo sabe y no sabe que puede tener una discalculia, la dislexia y tal. Y lo que decía la compañera, que además pues tiene 35 en el aula y ya se juntan todos, pues maneja ya no solo la alta capacidad, sino que se asocie a otro trastorno, que ya estamos hablando de que la alta capacidad no es patología, pero el TDAH sí lo es, y el trastorno del aprendizaje sí lo es, y ya es esa complejidad que tiene el tema que es bastante potente. Pues imagínate con una doble excepcionalidad hace 40 años. Encima. Ahora la hablamos y la ponemos en palabras, pero pues ese es el sufrimiento que, ojito, que no lo he dicho, que muchos dicen altas capacidades y se imaginan a niños. Y yo siempre digo, es que los niños crecen y se hacen adolescentes y se hacen adultos. Y luego porque está el típico que luego le pueden decir, es que este es está en el trabajo y es pues como un friki, es el rarito, es el... No, pues a lo mejor enfoca un poco, abre un poco el foco, a lo mejor es que es una persona que no la ha identificado y a lo mejor para poder estar en el mundo está tomando benzodiazepinas porque la cabeza le va a 1000 y la única manera de bajar el cerebro es tomando una benzodiazepina para que no vaya tan rápido, ¿no? Qué triste, ¿no? Y no haberlo potenciado y haberlo desarrollado y que nos hubiera revertido en vez de, como decía... Yo de hecho fui identificado gracias a mis hijos. A eso también lo hemos hablado antes, sí, justo. Muchos, de hecho yo ahora que en un principio el proyecto salió para, la idea inicial era personas que se identificaran tempranamente, dar unas pautas igual que se le da a otras personas desde la infancia, pues al final, pues no sé por qué, pues tampoco se transmite bien. O sea, igual que lo comentabas de por qué no se identifica, pues no se transmite y al final la gente hasta que no se da contra la pared, pues no ve el problema y no acude a la consulta. Y el adulto... ojito con él y el adolescente, ojito también con él, aparte de los niños, por supuesto. Y cuanto antes lo hagamos, pues mejor. Sí, es un tema que por supuesto que sí. Y yo abogaré siempre por defender que es una pena que no revierta la sociedad en vez de cosas negativas que pudieran revertir, todo lo contrario, cosas positivas. Claro que sí. Falta la otra parte. Sí, señora. Totalmente. Tenemos otra pregunta al lado, al fondo. Sí, hola, buenas. Estoy un poco nerviosa porque realmente no me gusta hablar en público, pero bueno, mi problema es que yo sí que estoy luchando por que me identifiquen al niño con una doble excepcionalidad. No sé si la tiene, si no la tiene. Nosotros empezamos con una valoración de WIS normal, un WIS 5, y mi niño es muy tímido, muy introvertido, y ya en la primera sesión empezaron como si lo conocieran de hace tiempo. Yo, realmente, un profesional, me imagino yo, que primero tiene que conocer un poco al niño. Sí, hay que ser más que nada para que el niño se abra. Bueno, pues en esta valoración de un gabinete importante, me dijeron que el niño no tenía altas capacidades. Le daba un 116, 117, en memoria de trabajo, velocidad de procesamiento sí que estaba en un percentil 100, pero en las demás estaba en 120, 125. Entonces yo fui por unos rasgos, unas características que tenía mi niño, y yo le preguntaba, entonces, ¿qué le pasa al niño? Si realmente no tiene altas capacidades, ¿por qué tiene estas características? ¿Cómo tengo que trabajar yo con el niño? Pues en el gabinete me dijeron, te buscas un psicólogo, y para que el niño esté más motivado y trabaje la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento. Pagué un pastizal, porque realmente lo pagué, mi niño frustrado, nosotros frustrados, porque no sé si tiene altas capacidades, sino después yo estudiando en mi casa, me figuré que esa baja memoria de trabajo, velocidad de procesamiento, podría venir por un TDAH, o por un TEA, y pues nuestro recorrido ya es de 3 años. Está diagnosticado por 2 veces lo valoraron de TEA, no lo vemos, y yo no tendrá doble excepcionalidad. Hay cosas que sí vemos que tiene rasgos TEA, otras que no. Así pasábamos los meses, no veían, no lo vemos. Con TDAH, me imagino que sí puede tener TDAH, está diagnosticado de TDAH, está diagnosticado de TEA a la 3ª, hace unos meses, y posiblemente tenga síndrome de Tourette.
yo lo del síndrome de Tourette también lo veo como tics de ansiedad, TEA, de ansiedad. Tiene las uñas que desde pequeñito ya me somatizaba. Nosotros empezamos a llevarlo al psicólogo desde los 3 años. No tiene nada el niño está consentido, es hijo único, lo consentís, lo que tiene es apego. Entonces, claro, es una lucha constante contra el centro, psicólogos que no te comprenden. ¿Puede tener una doble excepcionalidad? No lo sé. Claro, ahí está el preguntar un WIS, un Wessler, ahora estamos con el WIS 5, a un niño con TEA se le tiene que aplicar igual. Hay que individualizar, está claro. Que a un niño normotípico o a un niño TDAH. Y además, claro, es que no solamente hay que pasar una evaluación bien hecha, no solamente pasa una capacitación intelectual única, deberían pasar tres escalas de capacitación intelectual, aparte de, le puedes incluir también la creatividad, le puedes incluir la personalidad, pero es con una sola se quedaría corta, y si ya lo ha hecho se puede variar, claro que sí. claro. Y muchas veces se tiende además a tener el error de que dice, tiene la velocidad de procesamiento baja, pues a veces es que la alta capacidad va a tanto tema y tan rápido que normalmente la alta capacidad puede tener la velocidad de procesamiento un poco más baja, y es una alta capacidad. Pero eso ya depende del profesional y que esté formado, claro. Claro, es entonces, que, decir que tiene baja la velocidad de procesamiento y es incompatible con, pues no es la realidad. No es la realidad. No solo te puedes fiar en eso. Claro, O sea, lo comprendo, lo empatizo y lo duro que debe de ser, porque quien tiene hijos sabe lo que hace por un hijo. Y es durísimo. Es el día a día que además haces lo que no está escrito por ellos. Y no hay derecho. No hay derecho a que sí, no. Es que por ejemplo, ahora en el colegio, bueno, tenía lo de TDAH y ahora hace 2 meses pues le dijimos que tenía TEA. Ya nos parecía. Y además creo que tiene altas capacidades, porque el niño, con todos los problemas que tiene, saca 7 y 9, saca 8. Digo, pero no me lo valoran. O sea, no dicen nada, dicen, ya nos parece, puede que sí, pero hace falta formación, esa es algo complejo. Claro. Además, la ley 44/2003, creo que es, dice que las personas que intervengan en la evaluación tienen que tener competencias sanitarias y no solo educativas. Los gabinetes de educación deben tener un profesional sanitario detrás. Además, entonces, exijamos también profesionales que evalúen y que estén formados para evaluar también, por supuesto. Creo que Pino quería intervenir. No, varias cosas. Sí. Por una única prueba, evaluar la capacidad intelectual de una persona es como evaluar a un jugador de baloncesto haciendo 3 tiros libres. O sea, eso es una analogía que, es decir, quien más capacitado y más oportunidades tiene de hacer una observación sistemática y alargada en el tiempo y por lo tanto tomar una muestra más amplia de datos que tiene que ver, porque en realidad lo de las altas capacidades es un acuerdo entre personas, o sea, no es que tengas altas capacidades como tienes diabetes, o sea, de hecho el concepto de altas capacidades ha ido cambiando, 120, 130, eso es un poco tonterías, es decir, las personas que tienen altas capacidades son personas que tienen una capacidad de aprendizaje más rápida y que tienen una capacidad de resolver problemas, como decía antes Aurora, de una forma novedosa, diferente, original. Y luego parece que se caracterizan también por una alta motivación y por una capacidad de esfuerzo importante. O sea, esos son los 3 pilares que hoy en día definen la alta capacidad. En cualquier caso, quería hacerte una pregunta. El hecho de... es decir, en el caso de tu niño, por lo que planteas, la capacidad parece que no es un problema. El problema es más la parte emocional o la ansiedad que tiene. Yo me orientaría más a intentar afrontar ese tipo de dificultades, intentarlo apoyar, porque no sé por qué sospechas que la alta capacidad es el problema. Claro. Es que no es un problema. El niño, el rendimiento lo tiene bueno, parece que el problema está más... problema, pero si sé realmente lo que tiene mi niño, pero tendrá una capacidad normal, apoyarlo. menor, o eso no le resulta un problema, porque en realidad la capacidad al final se traduce en un rendimiento, en la capacidad de hacer cosas, de mantenerse en el tiempo haciendo cosas. Si ahí el niño funciona bien,
Funciona bien. Bueno, en el colegio está tranquilo, está Por eso. relajado, no lo ven, pero llega a casa y es una bomba. Quien la paga es su madre y su padre. Pero ¿y tú la achacas al colegio? Bueno, no No, vamos ahora no, aquí a no, no, personalizar no. los análisis. No lo achaco al colegio, achaco a que no, a ver, yo no le digo, no le digo que tenga la culpa el colegio. En este momento fue el gabinete de psicología el que me dijo pues que el niño no tenía una alta capacidad. Yo no sé si tiene o no tiene alta capacidad. Bueno, pues si la tiene y no le causa problema, el problema está en lo que hablaba Bueno, después. cuando tiene ansiedad, la ansiedad, bueno, no sé, puede venir del TEA, no lo sé. Puede venir es muy difícil de hacer otras cosas. diagnósticos. Claro, es muy difícil. porque las capacidades humanas es muy difícil separarlas entre sí, dónde empieza una, dónde acaba la otra. Entonces es que muchas veces tampoco se puede hacer esa separación. Pero tampoco los puedes abandonar. ¿Cómo los vas a abandonar? Claro, Todo lo contrario, claro. precisamente habrá que hacer un análisis de dónde están las principales dificultades para intervenir dónde está la dificultad. Si un área funciona, déjala que fluya. Es mi opinión. Sí, no, si yo no tengo ningún problema en que sea alta capacidad, yo prefiero, o sea, por mi parte, me da igual que sea o que no sea. Pero sí es verdad que luchaba por decir qué tiene el niño. El niño Ya, es pero a lo mejor ahí intenso, no está el el niño es problema. hipersensible, él tenía todos los rasgos de sobreexcitabilidades habidas y por haber, y lo sigue teniendo. Claro, yo en casa tengo una bomba de artillería y nadie me lo cree, ¿eh? Sí, sí, No, Nadie sí, me lo sí, cree. Ya solamente, no lo he dicho, pero la intensidad emocional que tiene la alta capacidad es, siempre se le dice a los padres, toma vitaminas, sí, requiere mucha respira atención. y sigue, es intenso. Quien tenga aquí hijos con altas capacidades lo saben. Es algo... uf. Se acabó, qué pena, no hay con lo bien tiempo. que lo estamos pasando. No hay tiempo para más porque a las 10 tenemos que finalizar. Nos entonces falta la no- parte de la intervención, que es donde yo quería hablar, pero bueno, nada. Entonces, nada, Haremos una segunda De parte. intervención, te refieres, pero hoy en día hay metodologías, lo sé, porque no hay formación, porque no se ha formado Pero- todavía. Estamos ahí, Entonces- estamos en ese paso a paso. Aurora queda emplazada para el año Sí. que viene al ciclo. de Ahora hay que Foro de la hacer segunda Recta. parte. Yo sé que este Hay tema da diversos. para... Haremos Hay segunda diversos parte. Bueno, pues nada, muchas gracias, Aurora. Por Gracias a venir hasta vosotros, de Orense a verdad, es un compartir placer, es un honor estar con aquí. nosotros. Y gracias a Pino y a ustedes, Gracias por favor. a vosotros.